Hola mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están mis amores bonitos? Hoy vamos a ver un tema muy interesante para lograr no solamente escribir, sino entender todos los textos que nos rodean, tanto en forma oral como en forma escrita, y que tiene relación con la concordancia. ¿Qué es la concordancia? Entonces es esa capacidad, como su nombre lo dice, que concuerde, de que tenga sentido, de que otras personas cuando lean ese texto puedan entendernos o por el contrario, cuando nosotros leamos algún texto también podamos comprender eficientemente y oportunamente. Entonces, en ese sentido, mis chiquitos bellos y hermosos, tenemos que la concordancia permite comprender un texto, haciendo que tenga sentido, ya que mantiene el mismo género y el mismo número. ¿Listo? Para entender un poquito más que tiene que ver con el género y el número, vamos a ver primero el número. El número, cuando nosotros hablamos de número, estamos indicando que puede ser en singular o puede ser en plural. En singular significa que hablas de solo un elemento y en plural significa que hablas de muchos elementos. Entonces, en ese sentido, en singular nosotros decimos el carro rojo y en plural, ¿cierto? Nosotros decimos los carros rojos. ¿Listo? En singular decimos el carro rojo. En plural vamos a decir los carros rojos. ¿Listo? Entonces, ahí en este caso, si nosotros analizamos las particularidades propias de esta oración, pues tenemos el que sería un artículo masculino en singular, carro que sería un sustantivo masculino en singular y rojo que sería un adjetivo masculino en singular. A su vez tendríamos los, que sería un artículo masculino, pero en plural, carros, sustantivo masculino en plural, y rojos, adjetivo masculino en plural. Bueno, y entonces si ya hablamos del género, pues también tenemos que hablar del número. Cuando ya hablamos del número, hablamos ahora del género. Cuando hablamos del género, entonces nosotros decimos que puede ser en masculino o en femenino. ¿Listo? Entonces siempre que escuches género, puede ser masculino o femenino. En este caso yo en masculino diría el oso negro. En femenino diríamos la osa negra, ¿cierto? ¿Qué sucede si nosotros de repente dijéramos el osa negra? No tendría sentido, es decir, no tendría concordancia. O si por el contrario yo digo la oso negro, tampoco tendría sentido. La oso no suena bien, no tiene concordancia. Por eso es importante que si nosotros estamos hablando en el mismo género, continuemos hablando en ese mismo género para que tenga sentido y concordancia. ¿Listo? Así nosotros en este caso tendríamos eh, el oso negro, entonces, un artículo masculino en singular, oso sería un sustantivo masculino en singular y negro sería un adjetivo masculino en singular. ¿Listo? Si ven cómo tiene concordancia porque todo conserva el mismo número que sería en singular y el mismo género que en este caso sería masculino. En el caso de la osa, entonces tendríamos la osa negra, que en este caso sería un artículo femenino en singular, osa sería un sustantivo femenino en singular y negra que sería un adjetivo femenino en singular. Bueno, para entender un poquito qué es eso de artículo, qué es eso de sustantivo y qué es eso de adjetivo, creo que ya lo hemos visto a grandes rasgos, pero vamos entonces nuevamente a repetirlo. ¿Listo? Para tener claro. El artículo generalmente está al comienzo de la oración. Es una sílaba o una palabra que me ayuda a mí a identificar a qué se refiere o de qué voy a hablar. Entonces puede ser que esté refiriéndose al femenino, en ese caso, por ejemplo, si yo digo la gallina, automáticamente tú escuchas la, ya identificas que te van a hablar en femenino. O una gallina, también van a hablarte en femenino. Una también es un artículo que te permite identificar que es el género femenino. Las gallinas también te permite identificar que es el género femenino. Las gallinas, ese las te ayuda a identificar el género femenino, pero además te ayuda a identificar algo más, que está en plural. Las es para el plural. Unas también sería para el plural y correspondiente al femenino. Entonces, en este caso, mis amores bonitos, los artículos que usamos para el femenino son la y una en el singular y las y unas para el plural. Siempre que tú encuentres esto en una oración, se está refiriendo a un artículo. Y acuérdate que estos también nos ayudan a definir el género y el número. La y una para el singular en femenino, unas para el plural en femenino.
¿Qué sucede con el masculino? El masculino también tiene ciertos artículos. Entonces, por ejemplo, yo digo el niño, o puedo decir un niño, o puedo decir los niños o unos niños. En ese caso ya me estoy refiriendo al masculino, estoy indicando el género masculino. Y a su vez estoy indicando la cantidad. Si yo digo el niño, me estoy refiriendo al singular, uno solito. Un niño, uno solito, también del singular. Pero si digo los niños o unos niños, estoy refiriéndome al plural porque son varios. ¿Listo? Entonces, estos serían los artículos que se pueden usar para el masculino en singular, el un, y para el masculino en plural, unos y los. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren en este caso como el artículo me ayuda a definir también el sustantivo. Entonces, yo digo, la es el artículo, la actriz, y actriz es el sustantivo porque es el nombre, en este caso, de la persona de lo que estoy hablando. La Barbie, ¿cierto? La Barbie, la canción, la carpa, la cocina, la costumbre, la crisis, la duquesa, la edad, la epidermis, la esfinge, la eternidad, la fiesta, la hiena, la cafetera, la canción, la mujer. Entonces ese la automáticamente sería el artículo y me está indicando el género femenino. Y cuando yo digo el sustantivo, pues estoy indicando precisamente a qué me refiero. A la niña, a la mujer, a la mamá, a la abuelita. Ese abuelita, mamá, niña, todo eso son los nombres que me ayudan a identificar de qué estoy hablando puntualmente. La cabeza, ¿cierto? O la nariz. Eso, nariz y cabeza son muy distintos. Esos sustantivos me ayudan a identificar la diferencia. ¿Y qué acompaña a esos sustantivos? Los artículos. La es el artículo. Nariz es el sustantivo porque es el nombre. La cabeza, la es el artículo y cabeza sería el sustantivo. Y en el caso femenino del masculino veamos algunos ejemplos. El adorno, el almíbar, el amor, el apunte, el árbol, el automóvil, el bolígrafo, el café, el calor, el camaleón, el camino, el carruaje. Esos artículos, el es un artículo que me ayuda a determinar el masculino. Y en este caso, café, camaleón, camino, carruaje, son sustantivos. Acuérdate, los sustantivos es el nombre de todo cuanto vemos. Y los sustantivos pues también pueden ser femeninos o también pueden ser masculinos, ¿cierto? Entonces yo digo el actor en masculino y digo la actriz en femenino, ¿cierto? Yo digo el profesor en masculino o la profesora en femenino, ¿cierto? Entonces, profesor en masculino, profesora en femenino, son sustantivos, ¿cierto? Hay unos sustantivos que también nos identifican, como por ejemplo, luna, femenino, sol en masculino, ¿cierto? Entonces, son sustantivos que tienen ya su carácter propio, su género definido, ¿listo? Entonces, mis chiquitos bellos, acuérdense que sustantivos es el nombre de todo cuanto nosotros vemos. Liliana, Pedro, Colombia, todo lo que tú estás viendo a tu alrededor hace parte de los sustantivos, ¿listo? Y los puedes acompañar de artículos para que te quede con mejor sentido. Ahora, ¿qué sucede? Los adjetivos son palabras que me ayudan a calificar a los sustantivos. Y en este caso, pues los adjetivos también se pueden definir como femeninos o como masculinos. Si de pronto tú colocas un adjetivo femenino a un sustantivo masculino, pues estás generando un error. Por ejemplo, si yo digo el perro guapa, el perro está bien, pero guapa, no, porque guapa es un sustantivo femenino, ¿listo? Tendrías que buscar un adjetivo masculino para que quede bien, ¿listo? Entonces, si yo digo, por ejemplo, el niño morena, no, en ese caso también estaría sin concordancia. ¿Ven la importancia de que cuando yo esté hablando de un sustantivo en femenino, también el adjetivo esté en femenino? ¿Listo? Entonces, en este caso, mis chiquitos bellos, hay muchos adjetivos femeninos. Algunos de ellos son alta, amplia, aterradora, bella, blanca, delicada, desordenada, guapa, habladora, limpia, morena, nueva, pequeña, preferida, primera, profunda, satisfecha. Siempre para que encuentres un adjetivo, lo importante es preguntarse ¿cómo es? Entonces, mira este ejemplo. Ella era una mujer alta. ¿Cómo es la mujer alta? Ese sería el adjetivo.
Esas flores son realmente bellas. ¿Cómo son las flores? Bellas. Entonces, bellas es el adjetivo. La gata blanca se escapó. ¿Cómo la gata blanca? Entonces, ese es el adjetivo. Esa actriz está delicada. Luego el accidente. Delicada. ¿Cómo está la actriz? Delicada. Entonces, ese es el adjetivo. Constanza es una niña muy guapa. Guapa, en este caso también es un adjetivo femenino. Tuvimos una idea novedosa. Novedosa entonces también es un adjetivo femenino. Limpia es un adjetivo femenino. Amplia y luminosa es un adjetivo femenino. Morena y profunda también. Y en los adjetivos masculinos pues también tenemos muchísimos porque son palabras que me van a ayudar a decir cómo son ellos, ¿cierto? Los animales, las personas, los hombres en esa referencia porque son masculinos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir alto, bajo, blanco, bueno, cómodo, delgado, llorón, morocho, gordo, rabioso, rojo, sabroso, segundo, peludo. Entonces, por ejemplo, si yo, el tigre blanco, ¿cómo es el tigre? Blanco. Entonces, en este caso, blanco es el adjetivo que me está ayudando a hablar del tigre. El dedo gordo, ¿cómo es el dedito gordo? Ah, gordo. Entonces, gordo es el adjetivo y en este caso sería un adjetivo masculino. El monte era alto. ¿Cómo era el monte? Alto. Entonces, alto en este caso sería el adjetivo masculino. ¿Cómo está el auto? Bajo. Entonces, bajo en este caso sería el adjetivo masculino. Entonces, miren ahí, mis amores, si yo digo, es un buen negocio, buen adjetivo masculino. El espejo no fue barato, adjetivo masculino. Sus dientes eran pequeños, pequeños adjetivo masculino. Su delgado cuerpo no denotaba enfermedad. Entonces, delgado adjetivo masculino. Entonces, miren ahí, mis chiquitos bellos, cómo esto se sintetiza en lo siguiente. Yo aquí tengo varios ejemplos. Tengo la gata trepa el tejado. Eso sería en femenino. Y en masculino yo diría el gato trepa el tejado. ¿Qué sucede entonces? El artículo aquí sería femenino en singular y aquí el sustantivo sería femenino en singular. Trepa es un verbo, el sería otra vez un artículo masculino en singular y tejado un sustantivo masculino singular. ¿Qué quiero que entiendas? Que como aquí estábamos hablando del femenino, no puede decir la gato. Entonces aquí está en femenino y el sustantivo queda en femenino. Aquí ya mencioné algo en masculino, pues debo el sustantivo también colocarlo en masculino. Aquí tengo el gato trepa el tejado. Todo estaría en masculino. Entonces quiere decir que el artículo sería en masculino en singular porque estoy hablando de uno solito. Gato sería un sustantivo, el nombre de un animal, en masculino y en singular. Trepa sería la acción, es decir, el verbo. El sería el artículo masculino en singular y tejado sería el sustantivo masculino singular. En resumen, para que tenga concordancia, si tú estás hablando del masculino, todo debe estar en masculino. Y si estás hablando en singular, todo debe estar en singular. ¿Listo? Bueno. Veamos qué pasa con el plural. Si yo decía el gato trepa el tejado, pues en singular en plural voy a decir las gatas trepan el tejado. ¿Listo? Entonces así me quedaría el artículo es femenino, pero en este caso en plural. Gata sería el sustantivo femenino en plural. Trepan sería el verbo, el sería un artículo masculino en singular y sustantivo masculino en singular tejado. Los sería en este caso un artículo masculino, pero en plural. ¿Listo? Entonces, las es artículo femenino plural. Los es artículo masculino en plural. Gatos ya sería sustantivo, pero masculino en plural, porque si quieres usar el femenino sería gatas. Trepan es el verbo, el tejado en este caso, como es un acompañamiento de la oración, entonces él es el artículo masculino en singular y tejado sería el sustantivo masculino en singular. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Tengo la ballena nada. En masculino tengo esta oración, el delfín salta. La en este caso corresponde a un artículo femenino en singular. Ballena sería el sustantivo porque es el nombre del animal en femenino en singular y nada sería el verbo. Él sería un artículo masculino en singular. Delfín sería el sustantivo masculino en singular y salta sería el verbo. ¿Cómo identificas eso? Acuérdate que el sustantivo es el nombre de lo que tú estás hablando. Y el artículo, en este caso, sería el que te está acompañando al sustantivo. ¿Listo? Entonces, mis chiquitos bellos, hay que tenerlo en cuenta. Veamos otros ejemplos. El cocodrilo camina, el león ruge. En este caso, él es el artículo, pero en este caso sería el artículo masculino en singular. Cocodrilo tendríamos un sustantivo masculino en singular y camina sería un verbo.
el artículo masculino en singular, león, sustantivo masculino en singular, y ruge, que sería el verbo. Si yo lo quiero hacer en plural sería los cocodrilos caminan o los leones rugen. Para el caso de los, pues ya cambiaría, sería un artículo en masculino pero en plural. Y aquí tendríamos un sustantivo en masculino en plural y un verbo